desarrollan, lo presentan y algunos lo hacen con mucho entusiasmo. Y entonces se trata pues de que ahí sí que de competir, pero dentro de lo mejor, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco, y este era el grupo 3, ¿verdad? Y conservé la presentación porque era muy buena, ¿verdad? La verdad que hasta hicieron bonitas fotografías, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Y pues para la Convemar pues hay algunos antecedentes históricos, ¿verdad? El desarrollo histórico del derecho del mar y el derecho marítimo pues se observó desde tiempos remotos, ¿verdad? Desde las civilizaciones más que antiguas, antiquísimas, y donde ningún estado tenía jurisdicción de los mares, ¿verdad? Sin embargo, el comercio y la navegación aumentaron y fue necesario que las naciones alcanzaran algunos acuerdos con respecto a eso. Y en el caso del derecho del mar, el antecedente más remoto fue sobre el uso del propio océano y sus recursos por parte del hombre, pues se explotaron desde la época de los fenicios, imagínense ustedes, un poco antes de los egipcios. Y pues los que persiguieron estas ideas de un ordenamiento dentro de las explotaciones del mar, pues existieron los asirios, los egipcios y los caldeos fundamentalmente. Los egipcios, perdón, los fenicios se destacaron, creo que desde que ustedes estudiaron la primaria o la secundaria lo sabrán, por ser muy buenos navegantes y comerciantes también. Y pues los egipcios establecieron la primera industria para construir barcos, ¿verdad? Porque eso fue un avance muy importante en la construcción de los barcos, que empezando por balsas, ¿verdad? En Líbano y en Siria. Y esas embarcaciones pues empezaron a utilizarse en el Nilo fundamentalmente, ¿verdad? Es de lo que se tiene noticias, ¿verdad? Esto tal vez no es un hecho así muy exacto, pero eso es de lo que se tiene noción. Entonces, el Código de Hammurabi, que se constituyó como una normativa que regulaba en algunos pasajes lo relativo a las construcciones navales, las medidas de fletes y las convenciones sobre enrolamiento de la posibilidad de la responsabilidad del transportista, y el mismo pues complementado con el Código de Manú, que es un compendio jurídico hindú que hace mucha referencia al transporte marítimo. Y los fenicios pues, y cartagineses pertenecían a territorios marítimos, basándose estas culturas en la costumbre, intercambiando sus productos, tanto entre sí como con los romanos, bárbaros, entre otros. Y sobre los griegos no se tiene conocimiento que hubiesen aprendido de los fenicios en la construcción de las naves, ya que por sus métodos estrictamente nacionales, pues los griegos fueron los pioneros de las potencias navales por su dominio y conocimiento del mar, ¿verdad? Potencializaron, se podría decir, el arte náutico. Y dentro de las reglas de los griegos, pues establecían las leyes de Rodas. Creo que por aquí aparece la ley de Rodas aquí. Por aquí, miren la ley. Licenciada, disculpe, lo que está presentando, no sé si es la diapositiva, pero solo vemos los documentos que tiene abiertos. Ah, no, miren la diapositiva. ¿No la ven? No, lo que vemos es la carpeta de documentos donde tiene conversaciones 1, 2 y 3. Ajá. Permítanme, voy a ver entonces. Y si no, pues no habrá carpeta. Vamos a presentarlo solo así, sin carpeta, ¿verdad? Porque creí que me había salido bien, pero no. Vamos a ver. De todas maneras, estamos hablando sobre Convemar, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Permítame un momento, jóvenes. Miren que ha sido difícil verdaderamente con este trabajo. Con este tema. Ha sido difícil.
Ahí ya no lo están viendo, ¿verdad? De momento no hay nada en pantalla. No hay nada en pantalla. Vale. Sí, así está bien. A tratar de sacarlo de otra parte. Es que tenía un video, pero la verdad es que es muy... Se tarda mucho tiempo, se tarda hora y media, entonces tampoco era para ponerlos a oír todo eso, ¿verdad? Vamos a ver. Ay, sí. Bueno. Bueno. Si no lo... Vamos a ver aquí. Bueno, si no, pues no voy a trabajar con presentaciones, ¿verdad? La verdad que creí que iba a poder colocarla, pero no. Entonces, pues les voy a hablar de la Convemar, ¿verdad? Luego llegamos a las leyes de Rodas, dice, siendo conocida con el nombre de las basílicas, que no eran más que leyes marítimas escritas, siendo la primera recopilación escrita, concreta del derecho marítimo. O sea, fue cuando se creó lo que se conoce ahora como el derecho marítimo, y donde se regula una variedad de instituciones del derecho marítimo, sobresaliendo lo que se le llama el seguro mutuo y las obligaciones de los cargadores, entre otras cosas como esas, ¿verdad? En Roma, claramente, el derecho marítimo fue escaso, ya que los mismos romanos utilizaron las instituciones marítimas griegas. Los juristas romanos fueron los primeros que establecieron el régimen de alta mar. O sea, se le conoce por el concepto, ¿verdad?, de alta mar, aunque no fuera en su totalidad, ya que aún no se conocía la idea del mar territorial. Si no se enfocaba en el mar en general, pues bien, para los romanos el mar era de uso común, ¿verdad?, para todos. Según establecía Ulpiano, los jurisconsultos como Ulpiano y Celso, y ellos consideraban que el mar era una cosa común para todos quienes habitaban el suelo romano, ¿verdad? Existe también el edicto perpetuo, donde se recopilaban leyes de los pasajeros, para los pasajeros. Digamos, la acción del receptor que se daba contra el capitán o el naviero al reclamar sus cosas en guarda, ¿verdad? Los romanos no realizaron un código específico para normas del mar, porque existían una serie de normas ya para entonces. Y entonces se conocía como de exertoria actione, y esto era una acción contra el patrón de la nave por el contrato de enrolamiento hecho por un hijo de familia o por un esclavo que se comprometía en un negocio marítimo. Y la acción tomaba este nombre porque el padre jugaba al rol de armador, mientras que el hijo era el conductor del buque, ¿verdad? Y hay otras leyes, ¿verdad? Hay otras leyes de ley Rodia de Hactu, contiene una serie de disposiciones referentes a la acción de echazón de mercaderías al mar, ¿verdad? En caso de peligro inminente, pues se deshacían de la mercadería. Y luego de Nautice Foenore,
se considera como el primer intento de configuración del seguro marítimo y estuvo representado por una forma del préstamo a la aventura, porque la acción para la devolución de lo prestado dependía de la aventura marítima. Y todas esas figuras se utilizaron como antiguos reglamentos de navegación marina, se utilizaron pues como antiguos reglamentos de navegación marina dentro de la época romana. Los romanos siempre tuvieron la característica, jóvenes, de darle un nombre a cada institución. Y eso sirvió mucho y sigue sirviendo mucho en la actualidad, ¿verdad? Porque eso nos permite a nosotros identificar las instituciones que todavía están vigentes. Fueron el origen, pero siguen vigentes, ya perfeccionadas. Y ahí está, por ejemplo, todo el derecho civil, ¿verdad? Ustedes que recibieron derecho romano se habrán de acordar de todo lo aprendido en esa materia. Y pues todas esas leyes se utilizaron como antiguos reglamentos de navegación marina, ¿verdad? Y los romanos pues buscaban proteger los principios establecidos por los jurisconsultos sobre la libertad de navegación y la libertad de comercio, desarrollada a partir de la estricta vigilancia por parte de naves y flotas para desarrollar el comercio marítimo. Luego, en la Edad Media, es considerada por muchos como una época oscura, donde no existió evolución científica hasta llegado al siglo XVII, donde se inicia y emerge una gran recuperación en estas ramas del derecho. Las pretensiones de varios gobiernos sobre vastas zonas marítimas tenían como fin limitar la navegación en alta mar. Venecia, por ejemplo, se consideraba ama y señora del mar Adriático, y anualmente sus autoridades le recordaban esa situación a las diversas potencias en el acto solemne de arrojar un anillo de oro y pronunciar la siguiente frase en latín: Desposamos te mare insignum veri perpetuum domini. Traducido al castellano se lee: te desposamos mar, como señal de dominio verdadero y perpetuo. Eran digamos, rituales de la antigüedad, ¿verdad? De la Edad Media. Y anualmente sus autoridades les recordaban esa situación a las diversas potencias en el acto solemne de arrojar un anillo de oro y pronunciar esa frase. Siendo un férreo defensor de la política veneciana, el autor Bartolo de Saxoferrato, que ustedes lo conocen porque lo vieron en Derecho Internacional Privado, ¿verdad? El autor Bartolo Saxoferrato, quien es considerado el padre del derecho internacional privado moderno. Luego existen los roles que se le conoce la institución como roles de Olerón, como primer hecho que se dio origen a los roles de Olerón, llamado originalmente en su lengua natal el francés, que contenía una recopilación de usos y costumbres vigentes en las costas del norte de Francia, donde especialmente se regulaba el ejercicio del cabotaje, es decir, el comercio que se hacía entre puertos marítimos de un mismo estado. Sí, lo que pasa es de que los romanos no eran como los vikingos, que solo hacían y deshacían, sino que los romanos le daban un nombre a las cosas y le aplicaban un procedimiento. Y eso sirvió para la posteridad, ¿verdad, jóvenes? También están las leyes Amalfi en Italia, que dio el resurgimiento de la navegación, y diversos juristas italianos pues hicieron recopilaciones de todas esas normas, ¿verdad? Consuetudinarias. Acuérdense que el derecho internacional se nutre principalmente del derecho de la costumbre, ¿verdad? Es la principal fuente del derecho internacional. Y por eso, pues, fueron surgiendo los estatutos, ¿verdad? Que también cuando ya los recopiladores de leyes empezaron a recopilar todas las leyes, también tenían que separar las leyes del derecho internacional público del derecho internacional privado. Y de ahí las leyes especiales, ¿verdad? El derecho a las personas, el derecho a la familia, el derecho del mar entre ellos, ¿verdad? El derecho del comercio, en fin, tantas ramas
que se convirtieron ahora en especialidades, ¿verdad? Ahora hay tanta especialidad, jóvenes, pero tanta especialidad que casi no se conoce cómo funcionan esas especialidades, ¿verdad? Entonces, sucede como con los médicos, ¿verdad? Hay tantas especialidades que uno prefiere ir con el médico general y de ahí que él recomiende a qué médico especialista se puede visitar, ¿verdad? Y entonces se crearon las leyes que se conoce como las leyes de Amalfi en 1274, que eran un código marítimo vigente en el mar Mediterráneo hasta el siglo XVII, donde ya se ofrece una visión más amplia. Acuérdense que todas esas sociedades pues dependían del mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo es un mar cerrado, ¿verdad? No conocían pues tal vez el Atlántico, el Pacífico, esos grandes mares. Y luego las ordenanzas de los magistrados de Barcelona, como las aportaciones de los estatutos españoles al desarrollo jurídico del seguro moderno. Ahí es donde empiezan a surgir los seguros marítimos, ¿verdad? Y estas ordenanzas de Barcelona en 1435, pues, fueron creando una regulación clara y definida del contrato de seguro, que es la primera en su especie, antes de regular la policía de navegación. Y se considera que a partir de ese punto nace concretamente el contrato de seguro del mar. También la ley de Wisby, que es el quinto hecho importante en la creación del derecho del mar, son posteriores a los roles de Olerón y es una derivación de la cual se formó en Flandes, en Holanda y en Inglaterra, la compilación conocida con el nombre de leyes de Wisby. Creada al norte de Europa, alcanzó sumo grado el valor del derecho común, ¿verdad? Pero entonces ya la primera edición ya sale en 1553, ya avanzamos, pues, otro siglo, un poco más de otro siglo. Se crea el Consulado del Mar, que se conoce como la fusión de infinidad de normas procedentes de los derechos romanos, rodios, bizantinos, griego, francés, español, y toda esta colección para uso de aquella magistratura designada con el mismo nombre, de origen pisano. La materia fue recogida en muchos ejemplares manuscritos, ¿verdad? Y se deduce la existencia en varias ciudades del Mediterráneo desde comienzos del siglo XII a fines del siglo XV. En su contenido están contempladas todas las instituciones del derecho romano, del derecho marítimo, con lineamientos generales y reglas marítimas específicas muy importantes. Se destaca lo relativo a la organización de expediciones marítimas. Luego ya en la Edad Moderna, pues, se constituye como una época de gran desarrollo del derecho del mar y el derecho marítimo como necesidad ya impostergable, ¿verdad? Por el uso del mar y el comercio marítimo, donde alcanza su esplendor esta nueva rama del derecho. Y entonces de ahí, por ejemplo, surge en Paraguay y Uruguay, que eran colonias españolas, ¿verdad? Y estas ordenanzas regulaban lo referente a la jurisdicción mercantil. Ya la parte mercantil va surgiendo como tal, ¿verdad? Con esa denominación propia de los comerciantes en cuanto a compraventa o a los seguros por empleo, así como a los factores, la gestión gubernativa sobre los puertos. Ya se poseía cierta capacidad legislativa y curiosamente posee uno de los antecedentes de control por parte del Poder Ejecutivo. Ya para entonces se va conformando el Estado como lo conocemos, con los tres poderes. Y el Código Comercio francés pues, surgió en 1807, que fue el primer cuerpo normativo en consagrar una regulación de la actividad comercial y prever ahí el régimen jurídico de las sociedades comerciales. Entonces el derecho marítimo pierde independencia y ya aparece como una rama del derecho mercantil.
y toda controversia es sometida a jurisdicción del comercio y ya no a un tribunal marítimo en especial. El mérito principal que hay que reconocerle a Francia es el de construir el primer código en el mundo sobre la materia mercantil. Además, clarificó el ámbito cubierto por esta rama del ordenamiento jurídico y clasificó las distintas formas de sociedades y organizó la institución de la quiebra, que crea la institución de la quiebra. ¿Y qué es el mar territorial? Ya tiene entonces instituciones como el mar territorial. Y cuando uno se pregunta qué es el mar territorial, pues es el sector del océano en sí, en el que un Estado ejerce plena soberanía. Y de igual forma en las aguas internas de su territorio, según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, el mar territorial es aquel que se extiende a una distancia de 12 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base desde la que se mide su anchura, ¿verdad? ¿Y qué es el derecho del mar? Pues es una rama del derecho político que estudia los derechos soberanos que tiene un Estado sobre el espacio marítimo que corresponde a su territorio. Algunos aspectos del derecho sobre los océanos afectan las relaciones entre las naciones y bastantes asuntos importantes como el de la neutralidad o la beligerancia en tiempos de guerra, que son tratados por el derecho internacional. Y se diferencia el derecho marítimo debido a que son normas jurídicas relacionadas entre las naciones, mas no entre particulares, como en el caso de esta otra rama del derecho. Y por esta razón el derecho del mar es también una razón del derecho internacional, regida principalmente por la Convención de Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Entonces, cuando nosotros hablamos de CONVEMAR, es la Convención de Naciones Unidas que rigen los derechos del mar. Así es. ¿Y qué es la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar? Pues es la convención en la cual se regulan los aspectos primordiales del derecho de las naciones costeras sobre los océanos, tales como, ¿qué derechos? Derechos de navegación, el sobrevuelo, la pesca, las investigaciones científico-marinas, los descubrimientos mineros en los fondos marinos y la protección del medio ambiente marino. Y es uno de los instrumentos más completos del derecho internacional que establece el marco legal fundamental para todos los aspectos de soberanía, jurisdicción, utilización, derechos y obligaciones de las Naciones Unidas en relación con los océanos, ¿verdad? ¿Y cuándo otorga el derecho del mar a cada nación o país para ejercer su soberanía? Pues otorga 12 millas náuticas, ¿verdad? Y la comparecencia sobre los recursos, y la competencia sobre los recursos, investigaciones científicas y protección del medio ambiente en la zona económica exclusiva que llega hasta 200 millas náuticas. Más allá de esa zona, los descubrimientos de minerales en las cuencas de los mares está regulado por el derecho internacional público. Jóvenes, y ese es el problema que tiene Guatemala precisamente, que Guatemala con Belice, pues, porque esas 200 millas, debido a la posición que tiene Guatemala, ¿verdad? Que es como una bahía grande, ¿verdad? Guatemala está en el centro, pero Belice está en la punta, es lo que hace que no pueda tener salida al mar el estado de Guatemala, porque está cerrado por Belice, ¿verdad? Y ese es el diferendo, ¿verdad? En eso radica la reclamación de Belice. Más que ya no es que querramos que los beliceños se conviertan en guatemaltecos, ya no. Ya ellos tienen sus propias instituciones, ni que adopten nuestra constitución tampoco. Ya se reconoció que ellos tienen que es un país que se reconoce, tienen su propia constitución y su orden jurídico administrativo. Sí, solo les falta el territorio, y es ahí en el territorio en donde está la discusión del diferendo entre Belice y Guatemala. Entonces, ¿qué es derecho marítimo? Pues es la franja de mar
Bueno, no es exactamente eso. Regulan, es el derecho, es el conjunto de normas que regulan la franja de mar adyacente a las aguas interiores o al territorio de un estado ribereño, ¿verdad? Las aguas interiores, jóvenes, la franja de mar adyacente, pues podríamos decir que es después de las playas, ¿verdad? Lo que sigue después de la playa propiamente. Y las aguas interiores de un país, pues son los lagos. Por ejemplo, el lago de Atitlán es agua interior porque está dentro del territorio de Guatemala, no tiene salida al mar, ¿verdad? Con respecto a la bahía de Matique, sí es un poco más complicado, pero sigue siendo territorial ese concepto. Y el Estado ejerce su soberanía territorial sobre el mar territorial, aunque con la importante limitación del paso inocente de los buques que enarbolan pabellón de otro Estado. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como el lecho y subsuelo de dicho espacio marítimo. Y en estos supuestos la soberanía es plena, ¿verdad? Sin limitación alguna. El límite interior del mar territorial es la línea de base, normal o recta, establecida oficialmente para medir la anchura del mar territorial. Y si ustedes se sitúan, por ejemplo, en la parte de Puerto Barrios, ahí ustedes ven cuál es la línea base ahí. Pues es la línea base del territorio, ¿verdad? Donde está la playa. Pero cuando se quiere salir para gozar de las 200 millas, no se puede. Diferente cosa sucede en el Pacífico, ¿verdad? Porque en el Pacífico no hay obstáculos como en el caso de Belice. Y entonces puede contarse las 200 millas a partir de la línea de base, como dice, ¿verdad? Vamos a... Entonces dice, el límite interior del mar territorial es la línea de base, normal o recta, establecido oficialmente para medir la anchura del mar territorial. Y el mar territorial también se le llama mar jurisdiccional, litoral marítimo o mar adyacente. Y mar jurisdiccional es aquel en que el Estado solo tiene jurisdicción para fines de policía, de vigilancia. El litoral marítimo, pues un texto del derecho romano atribuido a Celso, daba su significado y dice que es el litoral del espacio hasta donde llegan olas del mar, es decir, las costas y las playas. Y el mar adyacente es un término que comprende tanto el mar territorial como el mar jurisdiccional, las 200 millas, ¿verdad? Y los adjetivos con que se conoce dicha porción de mar se califican de muchas maneras. Se le dice contiguo, adyacente, costero, marginal, litoral, jurisdiccional y territorial, pero de todos estos, el término aceptable es mar territorial, porque territorial es lo que pertenece al territorio, y por este hay que entender las partes del mundo que corresponden a una nación. De manera que sobre el mar territorial el Estado ejerce un derecho similar al que ejercita sobre el territorio continental. Pero las prácticas internacionales establecen que el tránsito inocente e inofensivo por el mar territorial no debe prohibírseles a las embarcaciones extranjeras en tiempos de paz. Sí, por ejemplo, en las playas del sur de Guatemala ahí estacionan buques petroleros, también cruceros, ¿verdad? En fin, naves de diferente uso, ¿verdad? Y se le dice mar territorial porque territorial es lo que pertenece al territorio, ¿verdad? Y por este hay que entender las partes del mundo que corresponden a una nación. De manera que sobre el mar territorial el Estado ejerce un derecho similar al que ejercita sobre el territorio continental, pero las prácticas internacionales tienen establecido que el tránsito inocente o inofensivo por el mar territorial no debe prohibírsele a las embarcaciones extranjeras en tiempos de paz, en tanto se limiten a pasar nada más sin estacionarse.
Y sin embargo, el Estado ribereño puede prohibir la navegación cerca de lugares fortificados o de parajes reservados a la pesca. Entonces, se puede decir que el mar territorial está agravado por una servidumbre de navegación inocente en favor de los estados extranjeros. Guatemala, bueno, vamos a... El mar territorial guatemalteco, pues se sitúa en la franja tropical y cuenta con costas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe y en el Océano Atlántico. Se enmarca entre las latitudes 130 a 44, bueno, eso ya son, y cuenta con una extensión territorial de 108.889 kilómetros. Guatemala cuenta con más de 300 lagos y lagunas, ¿sabían ustedes? Siendo el mayor el de Izabal, con 590 kilómetros cuadrados. El río más caudaloso es el Usumacinta, con un caudal medio anual de 1.776 metros cúbicos. Y otros ríos importantes, además del Motagua, pues es el Cajabón. El Cajabón es enorme también. La regulación del derecho de mar en Guatemala, pues, para regular las actividades del mar territorial guatemalteco existen reglamentos y leyes dispersas muy antiguas. Supletoriamente puede aplicarse algunas normas jurídicas específicas de reglamentos de protección ambiental que de forma general referencian al mar o a sus recursos, o bien algunas normas de la Constitución de la República de Guatemala contienen las bases jurídicas del tema. Sin embargo, dos leyes resultan ser concretamente las más relevantes, por lo que los argumentos que aportan precisamente para proponer la unificación de la ley del mar, y estas son el decreto número 20-76 del Congreso de la República, y la Ley General de Pesca y Acuicultura, que es el decreto 80-2002 del Congreso de la República de Guatemala. Y ante la falta de legislación interna, pues es preciso incluir en el análisis la Convención sobre el Derecho del Mar de la Organización de Naciones Unidas, con énfasis en aquellos aspectos más relevantes para Guatemala. ¿Ustedes saben en dónde se contempla el mar? Bueno, son bienes nacionales. En la Constitución Política, pues dice en el artículo 12, si ustedes lo ven, establece que son bienes del Estado las aguas de la zona marítima que ciñen las costas de su territorio, los lagos, los ríos navegables y sus riberas, los ríos, las vertientes y los arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley, y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fija la ley. También está la zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala. El artículo 142 también de la Constitución señala que el Estado ejerce plena soberanía sobre el territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos. La zona contigua del mar adyacente al mar territorial para el ejercicio de determinadas actividades reconocidas por el derecho internacional y los recursos naturales y vivos del lecho y subsuelos marinos y los existentes en las aguas adyacentes a las costas fuera del mar territorial que constituyen la zona económica exclusiva en la extensión que fija la ley conforme a la práctica internacional. También tenemos otras disposiciones como el Código Civil en cuanto a la forma de tener acceso a los recursos del mar. En el artículo 671 del Código Civil se regula en cuanto a particulares que lo que arroje al mar no tenga dueño. Eso es de dominio público. Lo que se arroje al mar que no tendría dueño, ¿verdad? Excepto,
Eso es lo que el mar arroje, o sea, lo que llega a nuestras playas, ¿verdad? No tiene dueño. Y ese es de dominio público, excepto por los nacimientos y las defunciones que se registran en el mar, ¿verdad? El cuerpo de ley en cuestión no regula nada más. Y el decreto número 2076 del Congreso de la República, pues, señala que lo primero que salta a la vista en este decreto es la falta de nominación de una ley o epígrafe que pudiera utilizarse para nombrarlo. Lo segundo, el escaso de su articulado, apenas 9 artículos para regular un tema tan extenso en contenido como el derecho del mar. Este cuerpo legal fue puesto en vigencia en junio de 1976, por lo que cuenta con una vigencia de 4 décadas. Sin embargo, no es eso lo más relevante en relación con su temporalidad. Para lograr enfatizar su atraso en el tratamiento sustantivo de determinados temas que se refieren al derecho del mar guatemalteco. En el contenido normativo se confirma lo regulado por una ley más antigua todavía, y esta es la ley 2535, decreto 2535 de la Asamblea Legislativa de Guatemala, de fecha 21 de abril de 1941, imagínense ustedes, lo que crea confusión en relación con la pertinencia de haber regulado tantos años después lo mismo que ya contenía una ley anterior, mucho más desarrollada. Pues el decreto número 2076 del Congreso de la República establece en su parte considerativa, Guatemala, dice, desde el año 1989, confirmado por el decreto legislativo 2535 de la Asamblea Legislativa de fecha 21 de abril de 1941, declaró su mar territorial en 12 millas marítimas contadas desde la línea de baja marea. Y el primero de los decretos mencionados estatuye en su artículo 1 que Guatemala reitera su soberanía más allá de su territorio y de sus aguas interiores, a una franja de mar adyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial, el cual tiene una extensión de 12 millas marinas, medidas a partir de la línea base respectivas, ¿verdad? Y esa soberanía se extiende también al espacio aéreo situado sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. O sea que si ustedes ven a Guatemala, por ejemplo, según esta ley, tiene soberanía para arriba, en el aire, en el mar, en las costas propiamente y el mar adyacente, y también el subsuelo de ese mar, ¿verdad? Es como un cuadro, como un cubo. Y pues la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se realizó el 16 de noviembre de 1994 y se ratificó en nuestro Congreso en 1996, según el decreto número 56-96, con fecha 25 de junio de 1996, 20 años después de la vigencia del decreto número 2076 del Congreso. Pero no contempló la derogación de decreto alguno, o sea que todos los demás siguen vigentes. Por lo que en caso de controversia entre normas jurídicas de un cuerpo legal con el otro, y al tenor del mandato constitucional en cuanto a la preeminencia de los convenios de derecho internacional sobre la legislación interna, ¿qué horas son, jóvenes? Pero únicamente en materia de derechos humanos prevalecería el decreto número 2076 del Congreso de la República. En consecuencia, este decreto 2076, no obstante que se emitió el decreto 5696, no obstante eso, se encuentra vigente. Y el artículo 2 de ese decreto regula lo relativo al paso inocente de buques de otros estados por el mar territorial. Pero, digamos, el concepto de mar territorial en esa ley es de 12 millas náuticas, indicadas en el artículo 2. Y no son las 200 millas que se mencionan más adelante en el mismo decreto, que es en el del 96, que ya se establecen desde la puesta en vigencia de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Y esto puede considerarse una impresión entre lo regulado anteriormente en la década de los 70
y lo que se regula hoy. Si ya la Convención de los Derechos del Mar otorga 200 millas, pero nosotros en nuestra ley interna tenemos 12 millas. Pero bueno, también sabemos que una vez ratificada una convención, no se puede invocar el derecho interno, ¿verdad? Tampoco. Para no cumplir con el convenio. Además, pues es lo que más conviene al país, ¿verdad? Por ello, el artículo 4 de ese mismo cuerpo legal regula que Guatemala reconoce a los demás estados, tanto ribereños como sin litoral, el derecho en su zona económica exclusiva de las libertades de navegación y sobrevuelo, del tendido de cables y tuberías, y siempre que participe un representante del gobierno para otros usos internacionalmente legítimos del mar relacionados con la navegación y las comunicaciones. Ustedes saben que nosotros tenemos acceso a Internet y también tenemos acceso al cable, ese nuevo cable que le llaman, ¿cómo se llama? Ese cable, ¿cómo le llaman a ese nuevo cable? Fibra óptica, licenciada. Eso, fibra óptica. Sí, sí, fibra óptica, pero es por esos cables que están instalando en el fondo del mar. Por eso precisamente. Y por supuesto que todos los países dan su autorización, ¿verdad? Para que pasen esos grandes cables. Y gracias a ellos es que pues todos estamos comunicados. También están los satélites, ¿verdad? Pero con los satélites es más que todo por teléfono. O una combinación de ambos, ¿verdad? Entonces se reconocen todos todas esas actividades, ¿verdad? Como el tendido de cables, tuberías, pero siempre hay un representante del gobierno, ¿verdad? Que acuden a esos protocolos que actualizan los convenios anteriores. Y en relación con la zona económica exclusiva, pues fue regulada en el artículo 3 del decreto 2076, delimitándose, como se indicaba, a 200 millas náuticas, y sobre esta normativa establece que Guatemala ejerce su derecho de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, de la plataforma continental, o sea, del lecho y subsuelo, de los fondos marinos y de su subsuelo y de las aguas suprayacentes, ¿verdad? Que están a la par de la plataforma continental. Miren, jóvenes, es un lío en esos términos, bien. Todos esos términos son muy técnicos. Además de lo anterior, se conocen los derechos exclusivos y de jurisdicción con respecto al establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones de estructuras análogas, incluidas las correspondientes regulaciones aduaneras, fiscales, sanitarias y de inmigración. También la jurisdicción exclusiva con respecto a otras actividades para la exploración y explotación económica de la zona, como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos y la investigación científica. También se establece jurisdicción con respecto a la preservación del medio marino, incluidos el control y eliminación de la contaminación y otros derechos y obligaciones que pudieran derivarse de la jurisdicción sobre la zona. El artículo 5, pues, dice que se determinó que deberán haber organismos que determinen las leyes y reglamentos relativos a la costa, conservación de las especies, contaminación del mar y demás actividades. Realmente Guatemala tiene muchas buenas disposiciones. El problema es que el mismo gobierno no las respeta, ¿verdad? Y es el mismo gobierno son los gobiernos los que le provocan problemas a la población. Sí. También está en lo que fuera aplicable, pues, los reglamentos relativos a la protección de la naturaleza en esa zona, ¿verdad? Protección de especies. Pero para eso se tenían que haber emitido varios reglamentos, los cuales no se han desarrollado.
El artículo 6 regula la facultad del Estado de Guatemala para celebrar convenios que sean necesarios con otros estados a fin que se determine la extensión de licencias de pesca o para cualquier otra actividad de exploración y explotación del mar territorial y de la zona económica exclusiva. Y deberá aplicar en eso la legislación que ya está vigente, ¿verdad? El artículo 6 faculta a un oficial de la Marina de Guerra en calidad de delegado a cualquier conferencia con relación al tema. Pero no se han desarrollado esos convenios. El artículo 8, porque solo tiene 8 artículos, ese decreto 2076, establece que el Ejército de Guatemala estará encargado de velar por el respeto de los derechos de la República sobre su mar territorial y zona económica exclusiva. El Ejército tiene esa potestad, esa atribución. Entonces tenemos algunos convenios, ¿verdad? Desde 1956, que las Naciones Unidas convocaron a la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar en Ginebra, Suiza. Esa conferencia concluyó 2 años después, en 1958, con la elaboración de 4 convenciones relativas a la regulación del mar, proyectos elaborados por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU. La primera convención es sobre el mar territorial y zona contigua, que entró en vigor el 10 de septiembre de 1964. La segunda convención es sobre alta mar, que entró en vigor el 30 de septiembre del 62. La tercera convención es sobre la plataforma continental, que entró en vigor el 10 de junio de 1964. Y la cuarta convención es sobre pesca y conservación de los recursos vivos del alta mar, que entró en vigor el 20 de marzo de 1966. Si bien fueron considerados un hecho histórico y lograron entrar en vigencia, su aplicación, como todo, ¿verdad?, es muy reducida. Muy reducida. Y en 1967, la Asamblea de Naciones Unidas crea el Comité para la Utilización con Fines Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos, más allá de los límites de la jurisdicción nacional, o Comité de Fondos Marinos, que se transformaría más tarde en el Comité de Naciones Unidas, que prepararía la conferencia, la tercera conferencia sobre el derecho del mar. Y ahí, pues, continúa, por ejemplo, el 10 de diciembre en Montego Bay, Jamaica, se hace la ceremonia de la firma de la tercera conferencia de Naciones Unidas. El mismo día que fue abierta la firma, la convención registró 119 estados signatarios. Y en 1982, por primera vez en los anales del derecho internacional, una convención fue firmada por 119 países. Fíjense. Es un hecho notable ese número de países que la firmaron. Y también es importante que la convención haya sido, que estos países fueron pertenecientes a todas las regiones del mundo, de norte a sur y de este a oeste, por estados ribereños, estados sin litoral, estados en situación geográfica desventajosa, etcétera, ¿verdad? Y de esas convenciones y propuestas se derivaron un montón de acuerdos bilaterales y multilaterales, ¿verdad? Precisamente por la necesidad de los pueblos del mundo de aprovechar los recursos marinos, tanto para la subsistencia más elemental, es decir, la alimentación, como para el comercio. Y se dio también la división del derecho del mar y del derecho marítimo, teniendo efectos dentro del derecho guatemalteco, ¿verdad? La Convención de la Haya de 1930 fue la que inició la separación de las ramas del derecho del mar y del derecho marítimo a nivel mundial. En la Declaración de Panamá, a nivel latinoamericano, que es la base del derecho del mar. La proclama Truman también, que consiste en una declaración unilateral de la plataforma continental, que la copiaron varios países latinoamericanos, a excepción de Guatemala.
Y a partir de las convenciones del mar de 1958 fue celebrado en Ginebra, Suiza, y Guatemala optó por suscribirse a la Convención de Mar Territorial y de la Zona Contigua. Y ratificó las convenciones. Por parte del Congreso de la República de Guatemala, pues se ratificó el convenio de la Plataforma Continental por medio del decreto 1493 en 1961, el de alta mar por medio del decreto 1494, también en octubre del 61, y posteriormente con la tercera convención del mar de 1982, Guatemala ratificó la misma bajo el gobierno del presidente Álvaro Arzú el 11 de febrero de 1997. Y al momento de la ratificación, el Estado de Guatemala formuló la declaración siguiente. El gobierno de Guatemala declara en esa fecha que la aprobación de la convención por el Congreso de la República de Guatemala no afecta de ninguna forma los derechos que Guatemala tiene sobre el territorio de Belice, incluidas las islas, los cayos o islotes, y no sus derechos históricos sobre la bahía de Amatí, que por lo tanto no podrá delimitarse el mar territorial y zonas marítimas hasta que el diferendo existente sea resuelto. Bien, jóvenes, pues esa es la parte que corresponde a Guatemala, ¿verdad? Y la historia, más o menos la historia del derecho internacional del mar, derecho internacional del mar. La convención es sumamente extensa, jóvenes, la Convención de Naciones Unidas, pero digamos que esta parte es la que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Así es de que vamos a ver, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Aquí estamos. Bien, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Tal vez como ustedes con nosotros, conmigo no tanto, ¿verdad? Por los antecedentes que conocemos. Pero bueno, hasta ahí vamos a llegar. Mañana no vamos a trabajar. Mañana no damos clase. Es decir, que de aquí en adelante, pues, hasta el examen, que es el 21, yo creo que ya no tiene sentido seguir aportando nuevos conocimientos, porque ya tenemos muy poco tiempo. Y además el derecho internacional es sumamente amplio, amplísimo. Y no lo podríamos terminar, pero ni en un doctorado. Porque hay convenios sobre todas las ramas del derecho. Solo si nos vamos a la rama del derecho laboral, imagínense ustedes cuánto hay. Entonces lo que se da son conocimientos generales. Digamos el código, el derecho, los tratados, las convenciones sobre relaciones consulares y relaciones diplomáticas. O sea, lo que se da es digamos, los conocimientos generales para los futuros abogados. De manera que les deseo muy buena suerte en su vida profesional de aquí en adelante, ¿verdad? Que tienen mucho que recorrer. Y pues me despido de ustedes. Hasta pronto, ¿verdad? Y aquellos que realmente pues les fue bien en la clase, no hubo problemas, ¿verdad? Y no provocaron problemas, pues qué bien, qué bien. Sí, alguien me pide la palabra, Susi. ¿Despejó su duda? Sí, buenas noches, licenciada. Sí, estaba viendo las notas, pero aún todavía no está mi nota, licenciada. No, ya debería de estar. Porque sí la encontré. Tal vez es control académico el que lo tiene. Voy a hablar porque yo ya hice la corrección. Sí, tiene 20. Sí, así es. Sí. Bueno, voy a hablar otra vez con control académico. Gracias, licenciada. Con mucho gusto. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, Yesenia, igualmente. Braulio, estén bien. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gusto saludarla. Gracias, igualmente. Y estén bien, jóvenes. Hasta pronto. Hasta luego. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias por todo.
Gracias. Feliz noche, licenciada. Bendiciones. Gracias, compañero. Feliz noche, licenciada. Gracias por las clases. Gracias. Pues a la orden, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes por su despedida. Pues, me cae muy bien. Bien, jóvenes, hasta pronto.